tal? Muy buenas tardes, qué gusto estar con ustedes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto estar con ustedes en esta tarde en su programa Comunidad Forense. Gracias por acompañarnos y ante todo agradecemos a Ultimatum MX por prestarnos el espacio para este programa. De igual manera, les recordamos que en ABR Criminalística pueden encontrar todo tipo de suministros e insumos forenses. Cualquier duda, cualquier cotización que gusten es al 961-59-363-51. Ya contamos con sucursal aquí en Tuxtla Gutiérrez. Pasando al tema que tocaremos el día de hoy, es un tema en entomología forense, perdón. Como invitado especial el día de hoy, él cuenta con la licenciatura en Criminalística y Ciencias Periciales, la maestría en Investigación Criminal y en Ciencias Forenses. Cuenta con experiencia laboral como perito en criminalística, perito en dactiloscopía, perito en balística forense, perito en grafoscopía y documentoscopía, y es el director general de ABR Criminalística, Suministros y Servicios Periciales en la matriz de la ciudad de Puebla. Maestro, muy buenas tardes con nosotros y le agradezco muchísimo que nos está dando el tiempo al maestro Pablo Domínguez Rosales. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sergio, es un gusto saludarte desde aquí, tu capital, Puebla, y estamos a la orden y estamos listos para empezar esta pequeña charla, digámoslo así, de una materia que es muy poco explorada, que es entomología forense. Y pues si bien es cierto, algo que también es muy relevante en esta situación es que una de las ciencias forenses que se acata a uno de los intervalos aplicados directamente a la ciencia, pues viene siendo esta parte de entomología y que es muy vagamente explorada. No hay muchas instituciones donde se está aplicando ya la entomología forense. Y bueno, más adelante, un servidor va a dar a conocer algunos proyectos que tenemos acerca de entomología forense para, bueno, al público interesado, estaremos trabajando al respecto. Sergio, por favor, adelante. Maestro, empezamos con el tema, ¿no? ¿Qué es la entomología forense? La entomología forense, primero que todo, es una rama de la biología que se encarga del estudio de los artrópodos e insectos que se encuentran relacionados con un asunto legal. La entomología forense viene aplicada en tres grandes áreas, ¿no? La entomología urbana, la entomología de alimentos almacenados y la entomología médico-criminal. La médico-criminal es la que en su caso más es aplicada a la parte de la criminalística, porque es la que nos ayuda a realizar el hipervalo post-mortem, mejor conocido como el cronotanato diagnóstico, así como también a su vez nos determina o nos ayuda a saber precisamente si un cadáver ha sido movido de un lugar a otro y en su caso, ya siendo más específicos, tratar algo de entomotoxicología para determinar causas de muerte por medios químicos. Ok. Antes que nada, queremos... los chicos que nos están siguiendo por Ultimatum MX, si tienen alguna duda, alguna pregunta, háganosla saber. Aquí se lo damos a conocer al maestro sin ningún problema. Saludamos a Agustina Brandam, saludos desde Argentina, saludos maestra, y también nos está siguiendo Ángel Persino, pequeña dulce estrellita, Alonso López. Pues, maestro, y bueno, ya en lo que es la investigación, ¿para qué nos va a servir el estudio de la entomología? En la investigación criminalística, específicamente en el procesamiento del lugar, la entomología tiene una parte fundamental en la investigación. En primera instancia, lo que se debe de saber es poder procesar todo lo que son las muestras relacionadas directamente a un cadáver. En este caso, ¿cuál es el muestreo que se debe realizar? ¿Cuáles son las muestras totales que se deben de tomar en consideración? Y obviamente aquí conllevamos precisamente a muchos elementos o muchos factores que influyen mucho en la investigación entomológica y para ello, en primera instancia, hablamos de la situación geográfica, dónde se encuentra ubicada el cadáver,
cuáles son las condiciones de clima, cuál es la temperatura a la cual se está trabajando y sobre todo cuál es la estación del año. ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos resolver mediante entomología forense debemos de conocer el ciclo de vida de las especies que en este caso estén directamente relacionadas al hecho que se investiga. Entonces, si nosotros sabemos, conocemos la fisiología, conocemos perfectamente la anatomía de estas especies, nosotros podemos intervenir y podemos resolver ciertos casos en con entomología forense, ¿no? También es cierto que, por ejemplo, en muertes recientes muy acertada, es muy precisa la entomología, y en muertes lejanas es muy acertada, ¿no? Tiene sus intervalos muy mínimos, pero te da una resolución muy específica, David. Sergio, perdón. Hace un momento tocabas el tema, o bueno, tocaste una palabra clave, el cronotanatodiagnóstico. Sí. Hay personas que tal vez nos están siguiendo que no están inmiscuidas en las ciencias forenses o no están inmiscuidas con esas palabras. Los que ya estamos en esto sabemos a qué te refieres. ¿Nos puedes dar ahí una síntesis rápido de esto? Claro, el intervalo postmortem, también conocido, es el intervalo de muerte, es el intervalo de tiempo que tiene la persona fallecida desde el momento de su muerte se encuentra, es decir, es el tiempo de muerte que presenta la persona, en este caso el cadáver. Cuando nosotros hablamos de entomología, es una de las piedras angulares de esta rama es precisamente determinar el intervalo post-mortem a través de esta rama, ¿no? Entonces, es eso, es el tiempo que transcurre desde que la persona fallece hasta que nosotros lo llegamos a realizar el hallazgo y ver el proceso de investigación. Ok, esto va también agarrado, bueno, tomado en cuenta con lo que se hace en el servicio médico forense, ¿no? Claro, está totalmente relacionado. La entomología forense tiene dos aplicaciones. Dada en la aplicación de campo, que es el procesamiento de la evidencia física en ese lugar, tratándose de todos los artrópodos e insectos relacionados al hecho, y obviamente en la búsqueda minuciosa también en la parte del médico criminal, porque dadas las circunstancias en ocasiones en el lugar de los hechos, pues se debe de buscar sobre el cadáver, a la periferia del cadáver, sobre el suelo, sobre la vegetación en el caso de que haya, o en algunos lugares ocultos, y en el caso de que sea lugar cerrado, se debe de tomar en consideración esta situación para que podamos encontrar esa evidencia. Eso sería en campo, y ya en el servicio médico forense, pues estaríamos hablando precisamente de todas las muestras que también nos pueden ser útiles a la hora de que se hace la apertura de cavidades, qué tipo de larvas o insectos podemos encontrar al respecto. Así es. Bueno, ¿y en cuánto tiempo empezamos a ver a los insectos en el cadáver, amigo? Cuando nosotros trabajamos en campo, es complicado precisarlo, sin embargo, te lo puedo decir de viva experiencia, que el cadáver se coloniza a partir de la hora después de la muerte. Cuando empiezan los procesos de tanatología, en este caso los inmediatos, que empieza la rigidez, el enfriamiento, el espasmo, empiezan este tipo de situaciones. Cuando pasa a partir de la hora, lo que hacen que las moscas que se encuentran situadas en que se encuentran ahí a la periferia de tienen un sensor que captan todo lo que es el gas butano. Entonces el cadáver recientemente después de la muerte segrega gas butano, dadas las circunstancias que nosotros, la composición que tenemos, resuelve precisamente ese gas butano, y automáticamente la mosca empieza a detectar esta presencia y empieza a colonizar. Entonces me atrevo a decir que dependiendo de las circunstancias, aproximadamente va de la hora o incluso inmediato, depende del tipo de caso de muerte. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos con que la causa de muerte es un impacto de bala, es un disparo producido por proyectil de arma de fuego, y tiene un abundante líquido hemático en esta situación, eso favorece más que tenga la presencia, incluso de forma inmediata, me atrevo a decir, de forma inmediata en la colonización de estos insectos. Entonces, ¿quiénes colonizan? También depende mucho de la situación en la que se encuentre. Normalmente quien coloniza en esta situación pues son los dípteros, que en este caso serían las moscas.
pero puede haber en situaciones donde se encuentran las hormigas, incluso las hormigas son los primeros colonizadores, y los colonizadores pueden ser en zonas urbanas, pueden encontrarse hormigas, pueden encontrarse incluso mariposas, aunque sean accidentales, pero se pueden topar en situaciones de este tipo, y o en su caso, no, las más comunes en esta situación pues, serían la parte de los dípteros que empiezan precisamente a encontrar el cadáver como un medio de vida, ¿no? Es un ecosistema donde las moscas llegan directamente a los cadáveres, empiezan a colonizar, ¿qué quiere decir? Empiezan a opositar, es decir, colocar sus huevos en los orificios del cuerpo humano, en orificios del cuerpo en general, de forma descendente, en los ojos, en boca, nariz, orejas, ingles, en el caso de mujeres, vagina, ano, en el caso de hombres y mujeres, y o cualquier tipo de lesión, empiezan a colocar sus huevecillos y entonces, posteriormente a que estos emergen, emergen las larvas y empiezan a alimentarse del propio cadáver. Entonces, los dípteros buscan un medio eficiente, en este caso el cadáver, para la alimentación de sus huevecillos en este caso. En esto estamos hablando en cadáveres que fallecen en una habitación, en una selva, en una zona selvática y todo eso. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que mueren ahogadas o en el mar, en los ríos y todo eso? Claro, los que tienen una sumersión incompleta o completa en esta situación y esa es su causa de muerte, digamos que si en su caso el cadáver se encuentra en la superficie, es decir, se encuentra flotando sobre el líquido, no específicamente agua, bueno, en este caso hablamos de agua, que se encuentra específicamente en la superficie de la colonización puede variar con respecto a especie, pero no en familia. ¿Qué quiere decir? Va a colonizar en este caso la misma familia que son los califóridos, y los califóridos los vamos a entender como aquellas moscas metálicas, de colores metálicos, como verde metálico, azul metálico, incluso bronceadas, son las colonizadoras precisamente de las primeras horas de la muerte de una persona. Entonces, ¿qué va a pasar si en su caso esta persona se encuentra en la superficie del agua? Van a colonizar. A lo mejor en una superficie en piso, es decir, en tierra, puede colonizar una especie denominada Crisomia megacéfala. Bien, y a lo mejor en agua puede colonizar una que es de la misma familia, pero en este caso Califora latifrons, que es de temperaturas bajas. ¿Me explico? Entonces, la diferencia solamente es en especies, pero en familias es la misma y por lo tanto, en esta situación podemos entender la característica de que es la misma situación, es el mismo ecosistema, solamente varía mucho la especie. Y es un indicador forense. ¿Por qué? Porque si nosotros encontramos esa persona con esas características en pleno verano, consideramos que Latifrons es precisamente de climas fríos, en este caso hablamos de invierno, y las encontramos en esta temporalidad por la situación ambiental en la que se encuentra, digamos que tenemos un indicador de decir que si la persona se encuentra en el piso, pero con estas características de especie, entonces podemos decir incluso que se encontraba en medio líquido a raíz de lo que nos pueda decir la causa de muerte, en este caso en el examen médico, ¿no? Okay. Entonces, sí es variable, y también te puedo comentar, es variable trabajar cadáveres que se encuentran en lugares cerrados con cadáveres que se encuentran en lugares abiertos. Por ejemplo, la diferencia abismal, y te lo puedo también demostrar, es que los que se encuentran en lugares abiertos podemos encontrar en familias, en este caso de califóridos, desde Crisomia megacéfalas, Crisomia facies, Lucilia sericata, podemos encontrar hasta Cluvia, y cuando encontramos cadáveres en lugares cerrados, podemos hablar de que no son los califóridos los que colonizan, sino son los múcidos los que colonizan, y son familias completamente diferentes, y entonces son especies muy diferentes. Y la especie más común en la colonización de un cadáver en un lugar cerrado es la denominada mosca doméstica, que es la mosca que nosotros conocemos y que siempre nos anda en casa, una mosca de tamaño promedio con su parte abdominal, es decir, su colita, por así decirlo, en color café, su cuerpo negro, es la mosca doméstica y es la que normalmente se coloniza en lugares cerrados. Ahora, puede haber variación, claro, pueden encontrarse también, aparte de los múcidos, también pueden encontrarse califóridos,
por el tipo de temperatura que se llegara a encontrar y el tipo de latitud y posición geográfica en la que se puede encontrar el cadáver. Ok, perfecto. Nos adelantamos un poquito a la pregunta de Alonso López, pero esperamos que ya haya quedado más resuelta su duda. Bueno, antes de proseguir con la siguiente pregunta, amigo, les recordamos que en ABR Criminalística y Suministros los estamos atendiendo en la sucursal de Tuxtla Gutiérrez. Cualquier cotización o cualquier duda que tengan, se pueden comunicar al 961-59-36351 o en Facebook nos encuentran como ABR Criminalística. Sin ningún problema les hacemos cotizaciones, se manda todo lo necesario, todos sus equipos que necesiten, se manda a todas partes de la República. Maestro, ya nos comentaste que desde el inicio de la pérdida de la vida de la persona empieza a haber la colonización. Pero ¿en qué fase o en qué fase de descomposición es más activo los insectos? Están con mayor presencia. De hecho, hay 5 fases en la descomposición cadavérica y van directamente relacionadas con las médico-legal. Por ejemplo, vamos a hacer una comparativa. En medicina legal se le conoce a la primera fase de los elementos destructivos, se le conoce como la fase cromática. En la parte de entomología se le conoce como, en este caso, como fresco. Bien, si hablamos de la segunda fase médico-legal, estamos hablando de la fase enfisematosa. En entomología se le conoce como hinchado. Posteriormente nos hablamos de un estado cualicuativo. En la entomología lo conocemos como una fase activa y posteriormente una fase avanzada. Y en medicina encontramos a la última, que es la reducción esquelética, y en entomología es la fase de restos óseos. Entonces, ¿cómo se conllevan estas grandes áreas? Bueno, en la fase cromática, porque en todos los periodos de cambio de un cadáver tiene esta variación con respecto a la colonización de cadáveres. Y en cada una de las fases hay diferentes familias, hay diferentes especies. Entonces, también eso es de relevancia, porque si nosotros encontramos un cadáver en reducción esquelética, normalmente vamos a encontrar puros ácaros. Entonces, los ácaros nos van a dar una relevancia de tiempo con respecto al ciclo de vida que estos presentan y a las demás características que lleguemos a encontrar en el lugar, como lo que son exuvias, como lo que es infinidad de situaciones que nos pueden ayudar a determinar esta situación. Entonces, va a depender mucho de la situación. En un estado fresco vamos a encontrar los primeros colonizadores que se le conoce incluso en entomología como los indicadores forenses, que son la familia Califóridos, de la familia Sarcofágidos y de la familia de los Múcidos. Son las primeras grandes especies de dípteros, es decir, de moscas, que llegan al lugar en diferentes periodos, pero llegan al lugar en primera fase, que sería fresco. Posteriormente, en la fase hinchada o enfisematosa, encontramos una gran cantidad de huevos almacenados en todas las fosas naturales del cuerpo humano e incluso en las lesiones que está presente, y obviamente empiezan a emerger de sus huevecillos y se empiezan a alimentar. Incluso yo hice un experimento con un biomodelo que era cerdo, hice un experimento durante 4 años y me pude percatar que en el estado enfisematoso, cuando empezaban las larvas a emerger de sus huevecillos, empezaban a devorarse el cadáver y automáticamente, ¿qué es lo que pasaba? Automáticamente empezábamos con la situación de que incluso se reventaba el cadáver, se escuchaba cómo salían los gases, y posteriormente a eso ya entraba un estado en entomología que se le conocía como la fase activa. Y en la fase activa estábamos hablando precisamente de que todas las larvas ya habían emergido sus huevos y estaban alimentando al 100%. En esta situación ya encontrábamos coleópteros, ya encontrábamos abejas, ya encontrábamos moscas de más especies, encontramos incluso machos, porque encontraban a hembras en ese ecosistema, encontramos a infinidad de artrópodos e incluso insectos que se encontraban en ese lugar. Por eso se le conoce como la fase activa, porque es donde en ese momento se genera el ecosistema al 100%. Posteriormente, en la etapa avanzada, es porque ya no hay ningún tejido, y esos tejidos pues, ya nada más van como que rascándole lo último que queda. Las larvas emergen al suelo para que busquen precisamente
hacerse pupas para posteriormente ya emerger como mosca. Y en el estado de reducción esquelética, bueno, pues ya no encontramos nada de eso, encontramos puras exuvias, que es el cascarón de la pupa, y encontramos ácaros. Y encontramos una especie muy característica que se llama Dermestes maculatus. Esta especie de Dermestes maculatus es una especie que normalmente se ocupa en museos para limpiar huesos fósiles y obviamente empiezan a quitarle todo el cartílago. En esta etapa nosotros podemos encontrar esa situación. Entonces, en cada fase, si puedes ver, Sergio, en cada fase encontramos especies relevantes y cada una tiene que realizarse un estudio específico. Y de todas estas especies que encontramos en cada una de las etapas, ¿cuál es la más importante o cuál es la que nos va a decir mucho más, tiene más relevancia dentro de la investigación? Hay elementos característicos que se le conocen como indicadores forenses, y en este caso son los primeros colonizadores porque son los que te van a dar el tiempo de muerte. Si nosotros conocemos el ciclo de vida de este indicador, podemos determinar esta situación. ¿Cuáles son los más relevantes? Para empezar, tienen que ser especies de tipo cosmopolitan. ¿Qué quiere decir? Que se encuentran en todo el planeta. Porque no pueden existir especies que solamente se encuentran en México, pero a lo mejor en Guatemala no existen. En Estados Unidos no existen, en España no existen. Entonces deben de ser cosmopolitan para que puedan ser indicadores relevantes y aplicables en la investigación criminalística. Ahora, que si son solamente ubicadas en nuestra región, entonces tenemos que darle un indicador específicamente solamente a la zona. ¿Cuáles son las cosmopolitan que podemos encontrar? Las cosmopolitan es Lucilia sericata, una de las exquisitas moscas indicadoras en ciencias forenses es Lucilia sericata, Lucilia cluvia. En México hay una importancia que se llama Crisomia rufifacies y Crisomia megacéfala, y Lucilia mexicana, que es una especie específicamente de acá. Dentro de las moscas podemos encontrar también, dentro de los califóridos, a Cuclomia macellaria, y podemos encontrar a las latibroms dependiendo de la situación en la que nos encontremos correspondiente a climas. Hablamos de sarcofágidos, oxisarcodexias y rabinias. Hablamos de múcidos, estaríamos hablando en este caso de las moscas domésticas, de las Pheophila casei, son unas larvitas, cuando están en estado larvario saltan, unas moscas muy pequeñas. Fánidas, fanias, en diversas situaciones dependiendo de la situación. Si hablamos de coleópteros, estamos hablando de sílfidos, estaríamos hablando de Thalassophinus truncatus, de Oxelitron disicoli. Cuando estamos hablando de estafilínidos, estamos hablando de una especie muy característica y siempre se encuentra en cadáveres, que es la de Criophilus maxilosus. Entonces, Dermestes maculatus, Necrobia rufipes, muchas especies que te estoy dando en este momento, nombres que en la investigación de los 4 años que yo realicé fueron en todas las épocas del año, fueron en todos los diferentes climas que podemos manejar, siempre se encontraron estos indicadores, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son esas especies? Son estas especies las que normalmente se encuentran. Evidentemente puedes encontrar más, vuelvo a repetir, solamente hay por razones específicas, y las que podemos nombrar que son de forma cosmopolita, que se encuentran en todo el planeta, pues de aún así se consideran como de mayor relevancia. Pero las que no, obviamente, son específicamente de la zona, y aquí es donde se vuelve complicada la entomología, porque para que nosotros podamos determinar un improbable post-mortem por medio de entomología, para empezar tenemos que tener en cuenta el estudio por cada región, tenemos que tener en cuenta por cada estación del año, por cada altitud, cada latitud, cada temperatura. Entonces, imagínate, para que nosotros podamos generar una base de datos y poder determinar un tiempo de muerte con respecto a la entomología, pues tenemos que hacer una base de datos por región, por comunidad, incluso hasta por colonia, dado así el caso, porque las altitudes de las mismas son diferentes. Entonces, es una tarea muy difícil de elaborar, es una tarea muy costosa, si también hay que hablar desde ese punto de vista, porque hay que estar en tiempo constante, literal tienes que venderle tu vida a la parte de investigación de campo, porque te la vives ahí, tienes que ver el ecosistema, cómo funciona, pero es realmente funcional. Es muy, muy funcional la parte de la entomología forense. Es complicada, sí, porque hay que saberse su taxonomía, su aplicación y su anatomía de los artrópodos, en este caso de especie de invertebrados. Entonces, pero como todo en esta vida, ¿no? La ciencia debe ser aplicada y es complicada y es
completamente metodológica. Entonces, si nosotros aplicamos el método científico de una forma correcta, la entomología forense daríamos un resultado plenamente correcto y obviamente siempre con nuestros márgenes de errores, ¿vale? Entonces siempre va a haber un margen de error, pero si no hubiera margen de error, entonces no podríamos escalar, no podríamos ver gráficas y no podría ser completamente una respuesta correcta. Una respuesta. Mira, has de conocer a la persona que nos está haciendo una pregunta, Lorena Sayuri, se le manda un saludo hasta Puebla. Nos comentaba que te conocía de la universidad. Sí, sí. Y nos pregunta qué ventaja y desventaja tiene la entomología para el perito. La ventaja es que determinas el hipervalo post-mortem con gran exactitud, con una aplicación y en su caso, también incluso caso de muerte con entomotoxicología, en el caso del envenenamiento, y determinar el lugar de los hechos, el lugar de los hechos o lugar del hallazgo con la ubicación, en este caso del cadáver y con el tipo de especie que llega a encontrar. Es un beneficio para la investigación criminalística. ¿Cuál es lo pro o cuál es lo en contra de esto? Es que es una materia complicada, es una materia que hay que estudiar de cero y obviamente es una materia que es muy poco explorada porque incluso yo me atrevo a decir que en las universidades en las que yo he impartido clase, ninguna tiene esta especialidad o ninguna maneja esta área. Solamente me parece que 2 son las que trabajan esta área y me he percatado a lo largo de esta trayectoria, he percatado que sí han existido otros avances en otras escuelas y la empiezan a aplicar y eso realmente me da mucho gusto. Eso es digamos que lo feo para que un perito pueda aplicar la entomología. Ok, pues maestro, por último, para realizar estos estudios o para estar dentro de la entomología forense, ¿qué se necesita? ¿Un criminalista puede realizar estos estudios? Claro, puede realizarse la especialidad bueno, creo que no hay especialidad, pero puede ser una serie de tesis. Yo llevé a cabo muchas tesis por las cuales tuvieron mucho conocimiento, entonces con una tesis se puede fomentar. No hay especialidad como tal en entomología, solamente por materias que se llegue a trabajar, pero lo que puedes hacer, bueno, que lo que normalmente se recomienda es que para ser entomólogo forense, desde cero, bien criminalista o empezar desde las bases de cero, que es ser biólogo, especializarse en entomología y aplicarlo a la parte forense. Entonces, ese es digamos que el esquema para seguirlo, pero sin embargo hay otras expectativas, hay otros medios y obviamente sí puede ser funcional. Un criminalista lo puede ser, sí, un servidor lo forjó en ese momento. Tenemos elaborado 2 artículos científicos y un libro que se basa para la guía de la identificación de las especies de importancia forense para la región de Puebla. Un servidor es coautor de este libro, entonces ahí les damos las bases que los criminalistas pueden seguir para realizar una investigación e identificación de las especies cuando se encuentran cadáveres colonizados. Entonces, es real, es aplicable y obviamente se puede trabajar sin ningún problema. Difícil acreditar en juicios, es muy complicado porque es una rama no acreditada, pero si se sustenta y se aplica, sí es completamente válido. Ok, maestro. Pues bueno, damos también a conocer en conjunto entre ABR Criminalística, suministros, equipos y servicios periciales, en conjunto con INEPEP Chiapas, está realizando en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez un campamento forense que se llevará a cabo los días 31 de octubre y 1 de noviembre en un hotel entre la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y Ocosocuautla, Chiapas. Los invitamos, los informes y los registros para este campamento forense son el 961-59-363-51. Cualquier informe que necesiten dentro o por ya sea algún suministro forense o para inscribirse o registrarse también al campamento, pueden hacerlo a este número. Maestro, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu espacio. Ya sé que es un poquito complicado para ti por todos tus quehaceres allá en Puebla y todo lo que tienes, todo lo que realizas allá.
Sé que tienes una agenda un poco complicada, pero nos permitiste esta breve plática y eso es agradecerte muchísimo. Por parte de Ultimatum MX y de un servidor, te damos las gracias por estar con nosotros. No, Sergio, al contrario, es un honor participar con ustedes y transmitirlos hasta allá. Soy bien sincero, soy muy poco participo en este tipo de plataformas, pero yo encantado de compartir todo el conocimiento que se pueda, con todo gusto. Estamos a la orden, Sergio. Muchísimas gracias, maestro. Te agradecemos a Ultimatum MX por prestarnos el espacio para llevar a cabo este proyecto y seguir en esto, ¿no? Que las ciencias forenses se sigan dando a conocer y que los chicos se sigan interesando en esto, se sigan enamorando de lo que están dando y de estas ciencias que son tan hermosas. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana, miércoles a las 5. Vamos a tener el tema de criminalística de campo con el maestro Manuel Castellanos Torres y con el maestro Max. Los esperamos a las 5 de la tarde, no falten. Y pues, maestro, nos despedimos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Sergio. Que estés bueno. A ti, maestro. Buena tarde. Bye. Bye.